El día de hoy, la Presidenta de la República ya ha cumplido con anunciar de que va a someter al debate la incorporación de pena de muerte para los delitos de violación sexual de menores. Puede ser desde una perspectiva populista, Nicolás, loable. Muchas gracias, Omar. Sería importante, tú que estás en el Congreso, indagar sobre qué es lo que va a pasar sobre una serie de proyectos de ley que yo traté de resumir hace un rato, que están pendientes de debate. Va a terminar la legislatura y no vamos a tener zona económica especial de Chancay, no vamos a tener la ley de la electricidad, es decir, no vamos a tener la ley de los medicamentos genéricos intercambiables de lo que acabamos de hablar. Es decir, hay una serie de asuntos que son realmente relevantes. No vamos a tener la nueva ley agraria. Es decir, me parecería increíble que termine esta legislatura y que sinceramente, temas que son absolutamente relevantes e incluso en algunos casos urgentes deberían ser tratados por el Congreso antes de terminar esta legislatura. La presidenta ha introducido nuevamente el debate sobre la pena de muerte para violadores o asesinos de menores. Estamos enlazados vía Zoom con el abogado penalista Andy Carrión. Andy, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás, y gracias por la invitación. Andy, lo primero como información, es decir, el Perú solo puede aplicar la pena de muerte en la actual legislación, en la actual Constitución, por el delito de traición a la patria en tiempo de guerra, ¿no es cierto? ¿Esa es la definición o es más amplia que eso? Sí, yo creo que aquí habría que entender en primer lugar, Nicolás, de que el Perú es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que hemos ratificado nosotros en julio del año 1978, y es un tratado internacional que en rigor limita que se puede incorporar o extender la pena de muerte para delitos que previamente no hayan sido consignados en nuestra Constitución. Y voy a tu pregunta, tú señalaste cuál es el delito que el día de hoy, por ejemplo, sí podría desde nuestra Constitución ameritar la pena de muerte. Y según la Constitución del año 1979, solamente se mantuvo la pena de muerte por el delito de traición a la patria, ¿no? Y en este caso, únicamente si es que existe una guerra exterior. Todos los demás casos han sido eliminados desde nuestra Constitución y de nuestro ordenamiento jurídico como motivaciones para imponer la pena de muerte. Así es que ese es el único supuesto. El día de hoy, la Presidenta de la República ya ha cumplido con anunciar de que va a someter al debate la incorporación de pena de muerte para los delitos de violación sexual de menores. Puede ser desde una perspectiva populista, Nicolás, loable, que la Presidenta intente por todos los medios disminuir los índices de criminalidad vinculados a los delitos de violación sexual de menores. Pero la pregunta importantísima que debemos de formularnos es, a raíz de la incorporación, digamos ya, de la pena de muerte, ¿puede en efecto promover una disminución de los índices de este tipo de criminalidad? Y la respuesta es evidente, ¿no? Porque lo único a lo que han atinado tanto legisladores como el Poder Ejecutivo durante los últimos meses es a pretender que o la elevación de penas o la imposición, por ejemplo, de penas perpetuas o incluso en este caso ya la de pena de muerte podrían conllevar a una disminución de los índices de criminalidad, lo que es falso, ¿no? Y que incluso está relacionado actualmente con lo que el Ejecutivo está desplegando, que es en rigor la imposición de estados de emergencia, que no han funcionado de cara a la reducción de criminalidad. Así es que existe una limitante importante en nuestro país para la inclusión de este tipo de penas, que es no solamente la constitución política de nuestro país, sino además la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ahora, para poder aplicar lo que propone la Presidenta, es decir, introducir en nuestra legislación la pena de muerte para violadores de menores, tendríamos que renunciar, ¿no es cierto?, a formar parte de la Corte, lo cual es un proceso que no es automático, ¿no es cierto? Es un proceso que entiendo toma años. Hay plazos para esto, ¿no es cierto? Claro que sí. Ahora, si la pregunta ¿es posible en rigor apartarnos de la Convención Americana y con ello promover la imposición de la pena de muerte para este tipo de delitos? La respuesta es sí.
El problema ya es el procedimiento en sí, ¿no? Porque primero tendríamos que denunciar este pacto ante la propia Corte, la Corte también tendría que procesar esta solicitud, además del trámite interno que tendríamos que seguir, es decir, 2 legislaturas con una modificación constitucional, no solamente para cambiar los alcances de la Constitución del año 93, que replica básicamente en este aspecto a la Constitución del año 1979, sino además las consecuencias que ello acarrearía, Nicolás. Seríamos, digamos, uno de los pocos países de nuestro país que más bien iría en retroceso respecto a la protección de derechos humanos. Ahora, yo trato de entender un poco la desazón que tiene naturalmente la población respecto a este tipo de criminalidad, que son una de las más graves que pueda tener la violación de menores de edad. Sin embargo, habría también que analizar si esta medida puede realmente conllevar a la disminución de este índice de criminalidad. Y la respuesta, lamentablemente, Nicolás, no pasa únicamente por la imposición de cadenas perpetuas o de penas de muerte, sino más bien cómo el Estado está trabajando de manera inmediata y a largo plazo para, por ejemplo, promover la educación de aquellas personas que puedan acarrear, digamos, este tipo de delitos. Andy, te quiero pedir un favor. Tengo que ir a la pausa. Te rogaría que te mantengas conectado y regresamos inmediatamente, porque tengo una pregunta. Si vamos a entrar a la discusión de la pena de muerte como en China y en otros países, bueno, entrémosle pues, ¿no? Pero, ¿por qué no hablamos de la pena de muerte para los políticos corruptos, por ejemplo? ¿No es cierto? Si estuviéramos en China, lo que estaría enfrentando Alejandro Toledo ahorita es el paredón. Y lo que le podría esperar a Ollanta Humala es el paredón. Y lo que le podría esperar, es decir, de eso estamos hablando, ¿no? El señor Vladimir Cerrón habría que fusilarlo varias veces, ¿no es cierto?, por todos los casos en los que está implicado. ¿Qué tal si introducimos esa discusión también? ¿Debería o no debería haber pena de muerte por los políticos que le han robado a nuestros niños el futuro? Vamos a la pausa y regresamos para hablar de ese tema, Andy. Esto es Exitosa. 95.5 en la FM en Lima, canal 34 en Movistar. Volvemos. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Hace unos minutos la presidenta Dina Boluarte ha dicho que ha llegado el momento de volver a poner en la agenda la discusión sobre la aplicación de la pena de muerte para los violadores de menores. Estamos conectados con el penalista Andy Carrión, que en primer lugar ha llamado la atención sobre un hecho que es real. ¿Cuán disuasiva es esta medida realmente para disminuir el índice de violaciones a menores? Y las cifras, digamos, no acompañan este argumento, ¿no, Andy? No acompañan este argumento, Nicolás, porque también habría que analizar todas las demás penas o tipos de sanciones que el Congreso de la República ha extendido de cara a disminuir los índices de criminalidad. Vemos de que existen penas desproporcionadas de 25 años, 30 o incluso 35 años, y la pregunta que debemos de formularnos es si ese incremento de penas ha producido la disminución de los índices de criminalidad, y la respuesta es no, en lo absoluto, ¿no? Y eso es lo que también se tiene que tomar en cuenta al momento en el cual la presidenta de la República intenta someter a debate esta pena de muerte para los violadores de menores de edad. Yo creo de que en efecto, como te había mencionado, Nicolás, existe mucha indignación por parte de la población a raíz de lo sucedido hace pocos días, ¿no? Y que el día de ayer pudimos conocer de que encontraron a una menor muerta precisamente con actos precedidos de violación. Que esta persona merece la pena más severa que tenga nuestro Código Penal, pero por supuesto que incluso puede llegar hasta los 35 años de prisión. Sin embargo, habría que evaluar si es que realmente la pena de muerte podría coadyuvar a que los casos tengan una disminución ostensible dentro de este tipo de criminalidad, porque el Estado como tal, Nicolás, no puede luchar contra estos criminales precisamente apartándose de la racionalidad de las penas impuestas, porque volveríamos a entrar a un estado de naturaleza donde más bien la venganza sea el único medio para poder luchar contra este tipo de criminalidad. Ahora, hay que intentar también averiguar o indagar cuáles son las motivaciones de la presidenta para poner en el debate este tipo de sanciones. Vemos de que la presidenta de la República tiene un índice muy bajo de aprobación, y tú dijiste algo importante, Nicolás. La presidenta siempre se precia de decir que este es un gobierno libre de corrupción,
Debemos de recordar que la propia presidenta de la República tiene una acusación constitucional encima por actos de corrupción precisamente vinculadas al caso Rolex. La Fiscalía, en su oportunidad, ha acusado ya a la presidenta de la República por el delito de cohecho pasivo, que en buena cuenta, Nicolás, es el delito de corrupción. Así es que si uno intenta someter a una discusión, como tú lo señalaste, digamos, real y generalizada respecto a la incorporación de la pena de muerte, pues tendríamos también que evaluar si es que esto va a promover que disminuyan los índices de criminalidad respecto a los delitos de violación, quizás bajo esa misma lógica también reduzcan los índices de criminalidad de los delitos de corrupción, con lo cual también en este caso ameritaría una discusión si es que podría incorporarse esta pena para aquellos que cometen actos de corrupción. Y en este caso también estaría incluida la propia presidenta de la República. No, porque yo estaba ahora en el corte haciendo la lista de que si estuviéramos en China, en el contexto de tremenda corrupción que hay en el Perú, habría un montón de fusilados hace rato. Y ahí no hay colaboración eficaz que yo sepa, o sea que estarían fusilados no solamente los políticos, o sea, expresidentes, exgobernadores regionales, exministros, sino estarían fusilados empresarios involucrados en casos de corrupción. Es decir, y si enfrentamos esa discusión, pero en fin. Muchas gracias, Andy. Muchas gracias, como Muchas siempre. gracias a ustedes, Nicolás. Muy gentil.